Bienvenidos todos a Yo y mi casa serviremos a Jehová Ministerios. Les recibimos con un fuerte abrazo a todos y cada uno. Qué bendición poder disfrutar juntos de adorar al Señor en espíritu y en verdad. Obviamente dispuestos a recibir su palabra. La Escritura dice: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Pues cantemos juntos, adoremos juntos, porque el Señor merece toda la honra y toda la gloria. Iniciamos este día, vamos a orar. Desde Yo y mi casa, sean bienvenidos a este servicio. Que el Señor me los bendiga y que podamos compartir un tiempo especial con nuestro Padre, porque Él nos ama y desea que estemos a su lado. Oremos. Señor, damos gracias por este día que nos das, gracias por la bendición de poder compartir a través de estos medios, gracias porque tus bendiciones y tu bondad ha sido grande para la familia de Yo y mi casa, Señor. Te agradecemos todo lo que tú nos das, que muchas veces quizás no lo merecemos, pero tú en tu gracia nos los das. Encomendamos este servicio en tus manos, Señor, que a través de estos medios tú puedas hacer tu obra también, Señor. Te lo agradecemos y ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestros proyectos y todo lo que en esta semana que iniciamos emprendamos, Señor. Te damos gracias, bendecimos tu nombre. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, iniciemos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendiciones, mis hermanos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Sabemos de que la palabra de nuestro Señor es la que nos sustenta cada día, y vamos a entonar una alabanza. Podría estar perdido.
sostendrá. Tu palabra, Señor, tu palabra siempre me sostendrá. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Estamos reunidos como familia, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Vamos a entonar una alabanza y Dios bendiga la vida de nuestro hermano Jamil Gutiérrez, la vida de su familia y su congregación. Hermanos, hoy sabemos que estamos pasando en esta situación y tenemos que estar confiados en Dios y saber que todo va a estar bien. Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Él tiene promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. El mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está. Y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está. Todo va a estar bien. Oh, 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 oh. Todo va a estar bien. 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 Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga, hermano. Un saludo cordial para nuestro hermano Jamil y su amada congregación y asimismo a su familia. Vamos a bendecir el nombre de Dios con esta alabanza, que su tema es Sublime Gracia. La gracia del Señor aún en la vida de cada uno de nosotros.
Bendiciones, mis amados hermanos. A Dios sea la gloria. A Dios es toda la honra y toda la gloria. Y obviamente por eso nos reunimos cada domingo para glorificarle a través de la alabanza y la adoración. Ok, hemos terminado ya una fase hablando acerca de los discípulos. ¿Qué significa? ¿A qué estamos llamados? El fruto que debemos dar como discípulos. Y luego que hemos decidido seguir a Cristo, es necesario reconocer, estudiar las bases que debemos tener como cristianos. Se les llama doctrina también, por supuesto, porque es la base donde nosotros nos paramos para desarrollar nuestro crecimiento espiritual. Así es que vamos a conocer 5 bases en nuestra fe cristiana en este tiempo. De eso se trata la siguiente serie que vamos a compartir. Así es que esperamos aprender todos juntos. El día de hoy vamos a hablar acerca del Dios Trino, la Trinidad. Y yo sé que todos tenemos conocimiento de la Trinidad. Reconocemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos el sol, por ejemplo, entendemos que el sol da luz y da calor. Si solo diera luz, la Tierra sería un planeta desierto, de hielo sólido, muy bien iluminado, por supuesto, pero hasta ahí llegaríamos, ¿verdad? Si solo fuera el calor, la oscuridad cubriría esa encantadora diversidad de colores, de formas, y solamente habría ese calor y esa energía. Obviamente el sol necesita brindar luz y calor para ser ese astro que nosotros conocemos y que incluso en días nublados hace presencia con su calor que levanta y con esa luminosidad que nosotros reconocemos. Dios, esa persona es una persona íntegra, tiene esa integridad en sí mismo y por lo tanto hay que conocerlo como Él es. Hay quienes manejan solamente una comprensión intelectual de lo que es Dios. La teología es la ciencia que estudia a Dios. Y muchas veces podremos ser muy buenos teólogos y no tener una experiencia personal con Dios. Hay que tener cuidado con ello. No decimos que la teología sea mala. Necesitamos estudiar. Necesitamos teólogos que nos ayuden a centrarnos correctamente en el conocimiento de Dios. Pero también necesitamos tener una experiencia de conocimiento. Precisamente una comprensión intelectual sería como un frío conocimiento y sin amor a la divinidad congelaría nuestro espíritu porque no habría esa actividad. Por otro lado, esa pasión fuerte por los principios y valores espirituales que nos dan ese arrojo, una vez más repito, esa pasión por amar a Dios, también puede llevarnos a la idolatría, puede llevarnos a crear ideas falsas acerca de Dios, y nos lleva a crear herejías, esas enseñanzas falsas acerca del Evangelio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. A la vez de poner pasión y amor por el Señor, tenemos que aprender a tener conocimiento. Debemos conocer de Dios. Debemos dejarnos guiar por lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? No solamente la pasión, pero el conocimiento. Y no solamente el conocimiento, pero también esa pasión y el amor por el Señor Jesucristo. Oremos y pidámosle a Dios dirección en este momento. Señor, gracias por tu palabra que nos anima, que nos enseña. En el nombre de Jesús caminaremos en estos estudios sabiendo que tú vas a preparar a tu pueblo para que tengamos férreas convicciones de ese Dios todopoderoso a quien servimos, a quien amamos y de quien damos gracias porque Él es fiel. En el nombre de Jesús, amén. En este tiempo hemos visto la mano del Señor. Y como comunidad, yo y mi casa hemos visto milagros de parte de Dios. Hemos visto sanidad. Hemos orado por hermanos y hermanas que han tenido momentos bien complicados. Amigos cercanos que incluso han llegado a este padecimiento COVID y están siendo levantados. Y no estamos vendiendo la idea de que vengan a esta iglesia, aquí todos se levantan. No, estamos compartiendo el testimonio de que está pasando cosa tremenda. Y eso pasa cuando el Señor se manifiesta y se revela a través de esto con un propósito. Y estamos agradecidos. Glorificamos a un Dios todopoderoso, un Dios que camina con su pueblo. Y bien, hoy vamos a conocer de este Dios trino, de este Dios creador y que es grande y todopoderoso. Cada discípulo necesita comprender la doctrina básica de la Trinidad. Todos nosotros necesitamos conocer. Para ello necesitamos 2 cosas. Número 1,
la luz de las Escrituras. Necesitamos estudiar la Biblia. Les animamos a estudiar la Biblia. Tenga su Biblia a su mano. Déjese guiar por lo que el Señor dice, por supuesto. Y obviamente necesitamos también del calor del amor de Dios. Ese que penetre al corazón, eso que nos haga ser vivificados cada vez y disfrutar de su presencia. Dos cosas entonces. Básicamente, conocimiento de la palabra y espíritu, ¿verdad? Muy bien, excelente. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan, que es un evangelio que difiere, pero en cuanto a su forma con respecto a los otros evangelistas, a los cuales se les conoce como sinópticos por la forma en que narran los hechos, explica y como que va y hace una especie de similitud con el Génesis en la forma de su narrativa, porque va hasta el principio. Y en el caso del capítulo 1, precisamente inicia diciendo: en el principio era el verbo. Al principio del Génesis es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, porque la idea era explicar algo, a Jesús desde el principio. Y entonces obviamente entendemos que cuando habla del verbo está hablando de Jesús. Por eso en Juan 1:14, allá adelantito dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Definitivamente estamos hablando de Jesús. Así es que tenemos a Dios Padre y tenemos a Dios Hijo, Jesucristo. Génesis 1 hemos mencionado, y específicamente en el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Hay una alusión también al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad, y nosotros creemos este principio, esta doctrina. Jesús es Dios, ¿sí? En Génesis capítulo 1 entonces tenemos referencia al Espíritu Santo, ya hemos hecho referencia al Padre y referencia al Hijo. Y todo esto, todo lo anterior, todo lo que hemos compartido hasta este momento, nos lleva al aspecto fundamental de la naturaleza de Dios. Él es la Trinidad. Hay una manera que muchos teólogos han expresado un aspecto incomunicable de Dios. Un aspecto incomunicable, que es como complicado de comunicar. ¿Bajo qué situaciones han dicho esto? Es bajo el hecho de que, primero, Dios es eterno e infinito, y nosotros los humanos somos finitos. Entonces, también obviamente la comprensión se hace finita. Dios es un Dios omnisciente, Él es el conocimiento, es el que da el conocimiento. En cambio, nosotros los humanos, que somos finitos, realmente no podremos llegar a captar quizá todo en un 100%, y son esos debates y momentos de discusión donde no llegamos a conclusiones porque no tenemos esa grandeza como la tiene el Señor en su eternidad. Sin embargo, son de los principios que aceptamos por fe. Dios, podríamos describirlo de esta manera: es una esencia en tres personas. Su esencia, Dios. Tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Personalmente he llegado a ejemplificar o entender por qué también en la Escritura, por ejemplo, se nos deja una manera más o menos de percibir esta situación a través del ser humano, porque se nos ha dado a conocer que en la Escritura nos dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, pero somos uno, y a la vez hay tres áreas de desarrollo como persona. Es como ejemplificar, y al fin de cuentas somos imagen y semejanza de Dios, entonces es como ejemplificar este hecho. Ok, entonces con esto esperamos compartir esta parte de la parte teórica, si queremos verlo de esta manera, de la Trinidad. En la Escritura nos explican entonces a ese Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y a través del Evangelio de Juan inicia explicando la deidad de Jesucristo para que nosotros entendamos esta parte. Ahora, este Dios al que nosotros conocemos tiene una misión, y vamos a hablar como de la parte práctica, de la parte un poquito más comprensible para nosotros como humanos. Regresando al capítulo 1 de Génesis, vamos a ver, por ejemplo, la creación perfecta de Dios.
una creación que usted ve el capítulo 1 de en Génesis. Aquí lo tengo yo a la mano y vamos a ver que, por ejemplo, cada vez que hay un momento de creación como la luz, y dijo Dios, sea la luz, fue la luz, en capítulo 1, versículo 3, narra acerca de ello, y dice el 4, y vio Dios que la luz era buena. Y así con la luz vemos la creación de la naturaleza, la creación del hombre. Pero en la naturaleza completa, cada aspecto, cada día de creación se dice, y vio Dios que era bueno. Al llegar al ser humano, la frase cambia y dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Y aparece el pecado. El pecado que corrompe esta perfección de la creación. Porque, pues si estudiamos el Génesis, cuando llega la creación del hombre, que es imagen y semejanza de Dios, la expresión es bueno en gran manera. Pero a causa de que el pecado corrompe esa situación de bueno en gran manera, a causa de él se empieza a corromper todo lo demás, lo que es bueno. Por eso es que nosotros vemos también ya dentro de la que es naturaleza, dentro de lo que es nuestra administración que no ha sido muy buena de la naturaleza, que se ha ido destruyendo. Y bueno, con esto han venido muchos males a nosotros porque el pecado llegó a destruir esa perfección de parte de Dios. Cuando nosotros leemos el capítulo 1 de Juan, vamos a ver al corazón de Dios que viene para redimir y reparar todo aquello, todos esos daños que ha producido el pecado. Narrado ahí completamente. Y hay algunos puntos fascinantes que vamos a encontrar precisamente en el capítulo 1 de Juan acerca de esta misión que el Señor tiene, que se propuso, que era levantar, que es redimir. La palabra redimir es interesante porque es como devolverle el valor a. Y es porque desde el Génesis, obviamente en el 1 tenemos un valor fuerte. Eso de ser bueno en gran manera no era algo así a la ligera, pues. Somos imagen y semejanza de Dios. El redimir significa devolver eso. Ahora, también está el reparar los daños. Y en la reparación de daños hay una situación muy importante. La ley de Dios es la ley de Dios y no se mueve. Sí, es que aquí no es venir y ver cómo lo estiramos. Los humanos somos muy así. Tenemos una ley y miramos cómo la torcemos. La ley del Señor no es así. Ahí dice, la paga del pecado es muerte. Y no hay otra manera de pagar por el pecado. Es la muerte. Donde llega la luz, la oscuridad huye. Entonces es algo tan elemental. No podríamos no hay manera de establecer ciertos parámetros. Es sencillo, en el Señor es sencillo, pero definitivamente no es el plan de Dios venir y acabar con la humanidad. Desde la situación que sucede en el diluvio, se expresa que el corazón de Dios, su anhelo no era volver a destruir a la humanidad. De ahí que esté la señal del arco iris, que lastimosamente ustedes saben que ciertos movimientos ahora están llevando a detrimento una señal que está en el corazón de Dios, que significa la no destrucción, una vez más, y con agua a la humanidad. Es un principio, un postulado muy hermoso, pero bueno, la misma corrupción, volvemos a hablar de ello, nos lleva a ese punto. Entonces, está la necesidad de hacer algo. Obviamente el Señor ya tenía el plan de salvación que incluye a Jesucristo, que es lo que narra Juan capítulo 1. Y hay puntos fascinantes en ese capítulo. Por ejemplo, en el versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo suyo, ¿qué era lo suyo? ¿Cuál era la misión de Dios? Que lastimosamente los suyos no le recibieron. Y cuando hablamos de los suyos, recordemos al pueblo de Israel, que había sido ya establecido como el pueblo de Dios, los suyos. Y cuando viene Jesucristo, lastimosamente, reaccionan de una manera muy religiosa. ¿En qué sentido? Basando sus argumentos en ciertos principios que habían cambiado al amor de Dios. Y Jesucristo incluso les dice, yo no vine a quitar la ley, yo vine a cumplirla. Y Jesús cumplió la ley a cabalidad, mostrando profundidad con principios tan sencillos como, por ejemplo, miren, se les ha dicho tal y tal cosa, pero yo os digo, ¿verdad? Iba más al corazón, no a la forma, porque a veces nosotros nos quedamos en la forma y nos acomodamos a las formas y hasta ahí llegamos.
Por ejemplo, cuando hablaba del adulterio y decía, se les ha dicho que adulteran cuando, por ejemplo, obviamente hay una relación fuera del matrimonio, tal y tal cosa. Y él decía, pero yo os digo que cuando ven a una mujer y la desean en su corazón, ustedes ya adulteraron juntamente con ella. Y va hasta el deseo del corazón, va a tu deseo, va al hecho de que nosotros somos inclinados al mal, y ante esa tela realmente todos salimos, ¿cómo es que decimos en Guatemala? Con cola, que nos machuquen. Porque realmente, y eso es importante. ¿Por qué? Porque nos hace ver que todos somos pecadores y necesitamos a Jesús. Necesitamos al Señor para perfeccionar nuestra vida. Él vino a lo suyo, vino a redimir, vino a reparar. Pero los suyos no le recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Otro pensamiento importante. Se había dicho, Israel era el pueblo de Dios, y ellos les llamaban gentiles a todos los demás. ¿Y por qué la palabra gentiles? Que significa que está fuera del pacto. No al punto que nosotros hemos conocido de que gentil es aquella persona muy buena, es aquella persona correcta. No, gentil es el que estaba fuera del pacto. Y sin embargo el Señor dice, bueno, estos vinieron y no lo recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, de ahí parte el hecho que nosotros vengamos y cuando te compartimos a Jesús te decimos, recíbelo en tu corazón, cree en su nombre. Como le dijo Pablo a aquel celador que estaba a punto de matarse. ¿Se recuerdan esa historia? O si la han leído, cuando él y Silas están prisioneros, hay un terremoto y todos los prisioneros terminan aún adentro de la prisión, pero era un plan para salvarlos a ellos y sacarlos de ahí, obviamente de parte de Dios, y el celador ya estaba para matarse porque él sintió que todos habían escapado y le dice, Pablo, tranquilo, todos están aquí. Y él pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y les dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque en el tiempo histórico del Evangelio estamos hablando que eso era solo para Israel, pero ahora se abre. Y por eso tú y yo podemos venir a los pies de Cristo. Y el otro punto importante en el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros para finalmente ir a la cruz y pagar el precio por nuestros pecados. Estos puntos revelan la misión de redención y salvación, una misión que es activa. Jesús vino a mostrar cómo era vivir esos pasos de la ley, basados en el amor, para poder reflejar al Padre. Es una misión intencional. Porque cuando tú vienes a los pies de Cristo, definitivamente crea en nosotros la responsabilidad de hacer más discípulos. ¿Y qué tipo de discípulos? Discípulos que hagan discípulos. Tú que estás recibiendo este mensaje, Dios está poniendo en ti esa responsabilidad, esa carga de hacer más discípulos. El punto no es meter mucha gente a la iglesia. Qué alegre las iglesias llenas, y extrañamos esos tiempos, y van a venir momentos en que nos vamos a volver a reunir. Pero no es en sí la misión tuya es hacer más discípulos. Si esas personas que llegan a la iglesia están siendo convencidas, no por tu persona, no por mi persona, no por ningún líder eclesial, sino por el Espíritu Santo, por Dios, por Jesucristo, el trabajo está bien hecho. Por eso predicamos a Jesús. Así es de que tú eres salvo por amor y para hacerte parte de esta misión. ¿Qué misión? Anunciar el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Es una buena noticia, y es que tú ya no estás bajo el lazo de muerte, porque Jesucristo ya pagó en la cruz el precio por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte, Jesús pagó. Y el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si no has venido a los pies de Cristo, hoy es tu día. Recuerda, Jesús te llama. Nuestros anuncios. Culto de adoración, domingo 9 de la mañana por esta plataforma. Sábados 18:30, estudio bíblico para adolescentes y jóvenes por medio de nuestra sala de WhatsApp.
Miércoles nuestra reunión de oración por medio de nuestra sala de WhatsApp y pueden compartir sus peticiones de oración por medio de el 55 86 18 54. Y no olviden sintonizar todos los días sábados de 8 a 9 de la mañana Vida FM 107.9 y disfrutar de Yo y mi casa Radio Show. También pueden seguirlo por la www.vidafmshela.net y por medio de la fanpage de Yo y mi casa Radio Show disfrutar del Facebook Live. Al terminar el video no olvide compartirlo y si no se ha suscrito, suscríbase hoy. Bendición de Dios contigo. Mis amados hermanos, la bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, listos para enfrentar esta nueva semana con ánimo. Somos una comunidad de fe. No olvide que tenemos tiempos de oración como los días miércoles y los esperamos realmente. Por favor, puede ponerse de acuerdo. Ahí en los anuncios viene, por ejemplo, el WhatsApp al que usted se puede abocar para que usted sea partícipe de nuestra sala y podamos disfrutar de la oración. Es necesario, ese tiempo es un tiempo de batalla y en el nombre de Jesús tenemos que pelearla bien. Por favor, juntémonos en familia, oremos, bendigamos a nuestra familia y vamos a confesar la bendición sacerdotal para nuestras casas. Conmigo. Dios, gracias por nuestra familia, gracias por tu amor para con nosotros. Gracias porque has puesto dones y talentos en cada uno. Ayúdanos a cumplir esa misión evangelizadora para la cual hemos sido llamados. Gracias, Dios, porque a través del sacrificio de Jesucristo nosotros tenemos vida eterna. Pero Padre, sé que esta misión es activa, así es que ayúdanos para poder hacer la obra y cumplir el propósito para el cual hemos sido llamados. Ahora, mis hermanos, confesemos esta bendición que dice de la siguiente manera: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pues que esa hermosa bendición nos acompañe cada día de nuestra vida. Y mis hermanos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. La próxima semana tenemos Cena del Señor. Por favor, mis amados hermanos, mis sacerdotes de hogar, preparemos los elementos y dispongamos nuestro corazón para poder ministrarlo con amor. Que la honra y la gloria sean para Dios. Amén. Bendición de Dios contigo, que su paz more en ti, que tu corazón se ilumine de Dios, ahora y para siempre. Amén. Bendición de Dios sea contigo, que su paz more